Todo el mundo quedó impactado. Ruth, el abusador, ni siquiera fue capaz de reaccionar. El maestro estaba perplejo ante lo que acababa de contemplar. El desdichado Ruth ya no tenía dientes, un ojo hinchado y no podía articular bien las palabras. Kela, con indiferencia, le preguntó qué había dicho antes, cómo se le había ocurrido expresarse así con el heredero del soberano infernal. Ruth, con la cabeza gacha, se excusó ante señor Kela. Kela le respondió que era mejor que no volviera a equivocarse frente a él, o no sobreviviría la próxima vez. Todos estaban aterrados, preguntándose qué le había ocurrido, porque era evidente que ya no era la misma persona. Luego llamó al instructor, quien ya temblaba del miedo con solo oír su nombre, y le consultó si la clase seguiría con normalidad. El maestro afirmó que sí, naturalmente. Rin observaba en silencio, considerando que Kela claramente estaba comportándose de manera insólita. El monarca demoníaco también vigilaba la clase, atento a cada detalle. Más adelante, en la fortaleza infernal, Seldara se hallaba en la tina de recuperación, con el cuerpo cubierto de lesiones, protestando por cómo ese malnacido se había atrevido a lanzarle una pócima contaminada a la cara. Tarme, a su lado, le pidió que se tranquilizara y se enfocara en sanar, recordándole que ella no poseía las mismas habilidades curativas que Kela. Seldara dijo que eso también era raro, ya que no había razón para que únicamente Kela tuviera un poder regenerativo tan desarrollado. Tarme respondió que parecía como si Kela hubiese pasado por algún tipo de evolución o cambio radical, pues ahora era completamente otro. Fue entonces cuando Tarme se dio cuenta de que incluso su propio padre parecía satisfecho con lo que había logrado Kela, y dijo que era la primera ocasión en que veía a su padre sonreír sinceramente. Seldara replicó que dudaba que esa sonrisa fuese para Kela, pero Tarme insistió en que aquello era inusual y que algo extraño estaba ocurriendo. Seldara le preguntó qué intentaba decir con eso, y él le respondió que quizá preferiría caer antes que unirse a Kela, pero que al menos podrían dejar de enfrentarse temporalmente para apoyarlo juntos. Seldara admitió que no era una idea tan absurda, pero le advirtió que si cometía el más mínimo error, él sería el primero en caer, incluso antes de volver a despertar el interés de su padre. Mientras tanto, Kela asistía a una clase donde el profesor mostraba una proyección mágica del último soberano infernal, Chao Caodon, cuyo rostro reflejaba completa locura y desequilibrio, lo que llevó a Kela a pensar que verdaderamente parecía un demonio. El maestro explicó que Turgil había sido el más fuerte de su tiempo, pero terminó cayendo debido a una estrategia traicionera, vendido por el gremio celestial y otros grupos oportunistas que aprovecharon la ocasión para apropiarse de parte del territorio demoníaco. Kela reconoció que eso coincidía con las memorias que ahora tenía, ya que recordaba a esos gremios rodeando la nación demoníaca. El maestro agregó que, por culpa de esos malditos gremios, el actual soberano apenas podía abandonar el castillo, por lo que se encontraba prácticamente atrapado allí. Continuó diciendo que el gremio celestial, el más influyente desde sus inicios, había organizado una ofensiva contra la región demoníaca, por lo que los estudiantes debían entrenar con esmero si deseaban ayudar al monarca a eliminar a estos adversarios. Entonces, todos los alumnos pronunciaron al unísono un juramento de lealtad para defender el orgullo de los demonios. Después, Kela se encontraba solo, contemplando el horizonte y reflexionando sobre lo que debía hacer, ya que presentía que si permanecía allí mucho más tiempo, su vida correría peligro. Así que le preguntó a Rin si su padre estaría ausente unos días, y ella le confirmó que sí. Kela quiso saber si existía algún punto débil en el castillo, o si había planos que pudieran usar en una eventual confrontación. Comentó que los atacantes aprovechaban las zonas abandonadas en los alrededores para lanzar ofensivas contra la fortaleza, pero que pensaba utilizar la próxima salida para trazar un nuevo mapa de toda la región y dárselo a su padre para que eliminara a todos los invasores. Decidió que ese sería su propósito. También dijo que deseaba crear una mazmorra personalizada, distinta del mundo real, por lo que él mismo podría diseñar el mapa a su manera. Por eso, ordenó a Rin construir de inmediato una oficina oculta en los sótanos del castillo. Cuando ella le preguntó para qué sería esa sala,
Kela respondió que necesitaba un espacio privado para trabajar, en un lugar que su padre no conociera. Al mismo tiempo, en su propia bañera de sanación, el rey demonio meditaba en silencio, ya no podía dejar de observar a Kela. Antes de que fuera muy tarde, necesitaba hablar con su hijo cara a cara. Más tarde, Kela descendió al sótano y preguntó si esa era la oficina que había solicitado, pues le parecía un completo desorden. Rin explicó que, al ser secreta, eso era lo mejor que había podido hacer. Kela le comentó que la próxima vez fuera un poco más precisa. Rin pensó que últimamente él la trataba con mayor severidad, lo cual, para su sorpresa, parecía funcionar. También pensó que Kela le daba miedo en estos días, porque ya no era el joven de antes. Aún así, no podía evitar sentirse atraída, ya que comenzaba a parecerse a un auténtico hombre. Entonces, Kela la miró y le preguntó por qué seguía parada allí, ordenándole que fuera de inmediato por café. Rin corrió a cumplir la orden, repitiendo café, café mientras intentaba comprender qué era eso, ya que nunca había oído esa palabra antes. Mientras se alejaba por los pasillos, confundida, Kela pensó que por fin estaba a solas y que podía revisar el mapa sin distracciones. Se dio cuenta de que la fortaleza demoníaca estaba en la peor ubicación posible para defenderse, así que decidió elaborar un nuevo plano él mismo, basándose en sus vivencias y recuerdos. Mientras tanto, Rin seguía recorriendo los pasillos sin saber qué buscar, cuando de repente se topó con el mismísimo rey demonio. Él le preguntó qué hacía sola en el sótano sin Kela, y quiso saber dónde estaba su hijo y qué estaba haciendo en ese instante. Rin se puso nerviosa al recordar que Kela le había pedido guardar el secreto, pero el rey insistió en obtener una respuesta. Ella titubeó, pero dijo que estaba ocupado creando un nuevo mapa, divirtiéndose mucho, ya que todo le recordaba a un juego llamado Dungeon Craft que le encantaba en su vida anterior. Para él, hacer mapas era la forma ideal de concentrarse y pasarlo bien, algo que siempre le había apasionado. De pronto, la puerta fue violentamente destruida y el mismísimo rey demonio irrumpió furioso, al descubrir que su hijo había instalado una oficina secreta sin informarle. Kela apenas tuvo ocasión de reaccionar antes de recibir un impacto directo del puño de su progenitor, que le perforó el abdomen con una fuerza despiadada. El monarca le manifestó que, si verdaderamente anhelaba asistirlo, no debía reservarle absolutamente ningún detalle. Kela apenas pudo responder, solo alcanzó a escupir sangre mientras luchaba por no perder el conocimiento. Sintió que el sufrimiento que experimentaba en ese momento era mucho más desgarrador que cualquier cosa que sus hermanos hubieran soportado. Por un instante, pensó que realmente podría fallecer. No obstante, aún sangrando, extendió el plano hacia su padre y le explicó que había estado trazando toda la zona circundante al castillo, señalando los puntos débiles y las áreas más susceptibles a incursiones de organizaciones enemigas. Agregó que estaba delineando con precisión toda la topografía del lugar para apoyar en futuras confrontaciones. El soberano infernal examinó el plano y lentamente retiró su puño del cuerpo de Kela, permitiéndole recuperar algo de aliento. Luego, le inquirió por qué había realizado todo eso en secreto. Kela respondió que temía que, si revelaba su propósito antes de culminarlo, su padre no se lo permitiría. Por tal razón, decidió mostrarle el plano solo después de completarlo, pues, como descendiente del rey demoníaco, deseaba aportar a la aniquilación total de la cofradía celestial. Ambos se observaron fijamente durante varios segundos. Rin, que presenciaba toda la escena, apenas podía aceptar que Kela le hablara de esa manera a su propio padre. El rey demonio entonces preguntó cuánto tiempo requería para finalizar su estrategia, dejando a Kela perplejo por la franqueza de la pregunta. A pesar de sus heridas, contestó con esfuerzo que 5 serían suficientes. El rey le preguntó si se refería a 5 días, pero Kela, jadeante, aclaró que no eran 5 jornadas, sino 5 horas, lo cual dejó desconcertado al rey infernal. Kela afirmó que, en ese intervalo, podrían concluir toda la preparación necesaria para la defensa y el contraataque, y que él mismo deseaba liderar la operación. El monarca lo contempló con sorpresa, sin poder creer que ese joven tan resuelto fuera verdaderamente su heredero.
Le dijo que el plan parecía muy convincente, pero le advirtió, si todo no era más que palabras sin fundamento para impresionarlo, destruiría el plano, y después también a él. Kela aseguró que lo comprendía perfectamente y pensó que, por fin, había logrado probar su valía, aunque aún seguía expulsando sangre y se preguntaba si su padre verdaderamente pretendía eliminarlo. Rin, por su parte, consideró que Kela había logrado ganarse la aprobación del rey demoníaco, lo que la hizo sentirse aún más cautivada por él. Entonces recordó que debía llevarlo urgentemente a la sala de curaciones. Horas más tarde, ya algo estabilizado, Kela logró concluir el plano exactamente en 5 horas, tal como había prometido. De inmediato, las fuerzas del castillo infernal comenzaron a ejecutar la estrategia. Los hechiceros levantaron barreras mágicas de engaño alrededor de las áreas en construcción para que los gremios enemigos no detectaran ninguna actividad. También iniciaron la alteración de la geografía misma del terreno, empleando hechizos para adaptarlo al nuevo esquema de Kela. Kela consideraba que, con este nuevo plano, realizado como si fuera parte de un juego de estrategia, finalmente todo avanzaba conforme a su intención original. Mientras tanto, en el campamento de la Cofradía Celestial, Emerson, el líder del gremio, quedó profundamente impresionado al recibir un informe urgente. Preguntó si los demonios realmente estaban transformando el entorno del castillo. Uno de sus hombres lo confirmó, informando que los enemigos habían descubierto y activado un conjuro de ilusión. Emerson mostró preocupación, ya que desconocía qué clase de acciones podían ejecutar los demonios con ese tipo de hechicería. El mensajero preguntó entonces si debían atacar de inmediato para evitar que el plan prosperara, pero Emerson negó con firmeza. Estaba seguro de que ese tipo de reacciones no surtirían ningún efecto. Aclaró que, en tan solo 3 días, el escuadrón más poderoso del gremio estaría completo y preparado para el enfrentamiento, pues el grupo de Talcan ya se encontraba en camino. Talcan había empezado a reunir ese escuadrón de élite 12 años atrás, y al fin estaba terminado. Emerson afirmó con seguridad que dicho escuadrón no sería derrotado por nadie y garantizó que esta vez el monarca demoníaco sería completamente vencido. Según sus cálculos, Talcan llegaría al castillo en 2 días, y los guerreros que lo acompañaban estaban determinados a asesinar al rey demonio y poner punto final a su tiranía. Estaban listos para reducir el castillo a cenizas y eliminar a cada uno de sus ocupantes. Entre los integrantes del escuadrón, una mujer pelirroja notó la llegada del general Killman y comentó sobre su presencia. Ella era la comandante. Cuando uno de los soldados preguntó si esta vez obtendrían la victoria, ella respondió con seguridad que así sería. Reeves afirmó que el escuadrón de Talcan no se comparaba con ningún otro gremio, y que en esta ocasión estaban completamente convencidos de que eliminarían al rey demoníaco sin lugar a dudas. Mientras tanto, el propio rey demonio se mantenía sentado en su trono, meditando sobre el plano que su hijo había diseñado. Reflexionó que, en efecto, tenía lógica. Aunque no era perfecto, el esfuerzo de su hijo lo había impresionado. Reconocía que el cuerpo de Kela había sido llevado al límite para completarlo a tiempo. El rey sabía que no debía precipitarse, así que optó por esperar el momento propicio. Al día siguiente comenzaría la ofensiva de los gremios, y era necesario poner fin a la guerra contra los celestiales. En ese preciso momento, los hechiceros demoníacos y los obreros trabajaban con esmero para dar forma al terreno y concluir los últimos detalles. Kela observaba el progreso y pensaba que todo se desarrollaba tal como lo había previsto. Para él, esto era mucho más desafiante que crear mapas en videojuegos, ahora tenía la posibilidad de transformar la realidad según su voluntad. Su única misión era aguardar el inicio de la batalla. Y finalmente, llegó el día esperado. En el campamento de la Cofradía Celestial, Talcan ya se encontraba reunido con su escuadrón completo. Se presentó ante Emerson, anunciando que el momento de eliminar al rey demonio había llegado. Emerson autorizó de inmediato el avance, convencido de que estaban completamente listos para conquistar la victoria. Talcan se mostraba animado y resuelto, pero de pronto, algo descendió desde lo alto del cielo, justo frente al grupo.
Parecía una diminuta chispa de energía arcana que se formó de inmediato. El capitán comprendió al instante que se trataba de una emboscada, pero ya era muy tarde. Se generó una detonación a corta distancia que alcanzó a todos los presentes. Pese a la potencia del estallido, ambos grupos consiguieron actuar con rapidez y ningún individuo salió perjudicado. No obstante, lo que parecía ser solo una onda explosiva, en realidad era la manifestación directa del propio soberano infernal, quien se había presentado de forma repentina frente a sus oponentes. Unas horas antes, había recibido una explicación por parte de su hijo, K, quien le confesó que había deshabilitado un antiguo muro arcano que restringía el uso de hechicería dentro del dominio infernal. Al desaparecer esa defensa, el monarca demoníaco podía activar su facultad de teletransporte con libertad, sin ser advertido por sus adversarios. Cuando el rey consultó si era viable desplazarse de forma directa al campamento contrario, Celdera le respondió que aquello era una imprudencia total, ya que equivalía a lanzarse completamente solo en medio de la base enemiga. Tarme también intervino, señalando que la idea era sumamente temeraria, incluso tratándose de él. Otro de los presentes cuestionó si acaso estaban dudando de la capacidad del rey infernal. Ambos lo desmintieron de inmediato, aclarando que su inquietud se debía a que aún no se había restablecido completamente de sus heridas. A pesar de ello, el monarca les ordenó guardar silencio, declarando que su resolución era definitiva. Y ahora, en ese instante, el soberano demoníaco se hallaba presente, firme, delante del pelotón de la cofradía celestial, con un único propósito: eliminarlos a todos. Había acumulado una concentración tan abrumadora de energía mágica en su entorno, que toda el área estaba oprimida por una fuerza inaguantable. Incluso los combatientes más resistentes empezaban a transpirar y retroceder. Sin embargo, Talcan no mostró vacilación. Estaba determinado a destruir al soberano infernal, y sus aliados, cargados de determinación, se lanzaron con él hacia la confrontación definitiva. El poder del monarca demoníaco era arrasador. Apenas comenzó el combate, el terreno fue envuelto por una oleada de devastación absoluta. Desde lo alto de la torre principal del castillo infernal, Kela observaba cada detalle con precisión. Al reunir las fuerzas restantes, anunció que los preparativos estaban finalizados y dio la orden para que el ejército marchara contra el gremio rival. De inmediato, los soldados iniciaron su avance, enfocando su ofensiva hacia el corazón del campo de batalla, donde el rey demonio ya peleaba con brutalidad contra los guerreros celestiales. Bestias colosales surgieron del subsuelo como parte de una trampa cuidadosamente diseñada, embistiendo al gremio desde todas las direcciones. Para Kela, todo se desarrollaba de acuerdo con su estrategia. Era una señal favorable. Pero entonces, detrás de él, se aproximaron Celdera y Tarme. Celdera, con voz helada, comentó que aún no comprendía cómo Kela había conseguido coordinar toda aquella operación, pero afirmó que las cosas no estaban saliendo exactamente como él las había previsto. Tarme, erguido a su lado, le dijo sin rodeos que había ido demasiado lejos y que no debía permanecer allí. Antes de que Kela pudiera actuar, Tarme le atravesó el abdomen con su arma. Este es el instante oportuno para terminar con él, le dijo a Celdera. Sin titubeo alguno, Celdera se abalanzó sobre Kela y de un solo impacto certero le desprendió la cabeza. Ambos se carcajearon al ver su cuerpo desplomarse, convencidos de que sin su cabeza, ni siquiera su capacidad de recuperación sería efectiva. La cabeza de Kela rodó hasta el borde de la torre. Codera, nombre alternativo de Celdera, se aproximó con una sonrisa de triunfo. Al fin logramos decapitar a ese infeliz, dijo. Tarme asintió y propuso ir al frente para apoyar a su padre en el combate. Pero, contra todo pronóstico, Codera lo traicionó, clavándole una daga escondida en la espalda. Herido, Tarme no cayó de inmediato. Reconoció el arma, se trataba de un objeto arcano prohibido que pertenecía a su madre, una reliquia que ninguno de ellos debía portar. Codera respondió con desprecio que las reglas no le interesaban, que las armas existían para ser usadas y que si lo eliminaba allí, se convertiría en la única heredera legítima al trono. Furioso,
soltarme se abalanzó contra ella. Así comenzó una lucha feroz en la cima de la torre. Mientras tanto, el cuerpo de Kela yacía en el suelo, decapitado, aunque su conciencia no se había apagado por completo. Atónito, pensaba en lo crueles que podían llegar a ser los de su propia especie. ¿Era ese, de verdad, el fin de su historia? Pero entonces, el piso bajo su cuerpo comenzó a agrietarse. Rin emergió desde un pasaje oculto, temblorosa por el miedo pero con determinación. Recogió la cabeza de Kela y, con lágrimas en el rostro, intentó volver a unirla al cuerpo. Rogaba que el intento diera resultado. Recordaba aquella ocasión en que a él le amputaron un brazo, y aunque sintió pánico, ella logró colocarlo de nuevo tal como él le pidió. El brazo sanó por completo. ¿Sería posible que esta vez sucediera lo mismo? Mientras el combate estallaba afuera y portales infernales surgían en todas direcciones, los humanos estaban siendo completamente sobrepasados. El dragón Talcan emergió en un estallido de llamas y cólera, lanzándose directamente contra el soberano demoníaco. Su embestida fue arrasadora, pero el monarca lo detuvo en seco, lo atrapó por la garganta en pleno vuelo, y le separó la cabeza de un solo tirón. Luego lanzó su cuerpo sin vida al suelo como si se tratara de un desperdicio. El jefe del pelotón, al presenciar la escena, ordenó abrir fuego sin restricciones, pero ya era demasiado tarde. La horda demoníaca continuaba su avance, encabezada por una figura imponente, el mismísimo infierno, de pie, con los brazos firmemente cruzados. Cuando intentaron embestirlo, su forma empezó a cambiar. Estaba liberando su máximo poder. Los combatientes celestiales quedaron congelados por el pánico. Res lo corroboró, esa es la manifestación definitiva del monarca del abismo. La energía demoníaca era tan opresiva que incluso Talcan apenas podía desplazarse. El soberano demonio pensó que el único talón de Aquiles del plan de Kela era que no existía una ruta de escape clara. Sin embargo, eso carecía de importancia. Era el emperador del abismo. Jamás se retiraría. En las galerías subterráneas, Rin logró lo impensable, el cuerpo de Kela comenzó a reaccionar. Él despertó, frunciendo el ceño, y le preguntó irritado a quien llamaba tonto. Rin sollozaba de alivio. Lo abrazó con fuerza. Él se puso rojo, sin saber cómo responder, pero afirmó que seguiría adelante con el plan. Acto seguido, rompió el vínculo que la mantenía como su subordinada. Rin, sorprendida, afirmó que, aún libre, permanecería junto a él. Recordaba que de pequeños le prometió que algún día serían amigos, no solo amo y sirvienta. Ahora, liberada, decidió quedarse a su lado. En el campo, el comandante Talcan yacía gravemente herido, observando cómo el señor del infierno seguía luchando pese a haber perdido un brazo. Ese sí es el auténtico monarca infernal, pensó, un cataclismo viviente imposible de contener. Infierno consideraba que prácticamente todos sus oponentes estaban eliminados. No divisaba soldados vivos en las cercanías. Esta contienda, pensó, siempre fue suya. Y la pelearía hasta su desenlace. En el pasadizo, Kela corría en busca de salida, pero Rin desvió un hechizo usando magia. Había conjuradores escondidos en las paredes, aguardando a que los herederos del rey demonio intentaran fugarse. Kela, perplejo, no comprendía cómo sabían de la vía secreta. Los hechiceros comenzaron a lanzar conjuros. Rin se colocó delante para proteger a Kela. Él reclamó, Rin apenas conocía hechizos defensivos básicos, no ofensivos. Sin embargo, ella combatió con todo su esfuerzo. Kela se dio cuenta de que, en ese instante, Rin estaba entregándose por completo solo para resguardarlo. Enfurecido por la escena, Kela se rehusó a huir. Empujó a Rin con fuerza lejos de la lucha para evitar su muerte, y le gritó que si de verdad deseaba seguir a su lado, al menos no debería morir frente a él, ya que eso solo avivaría su rabia. Los magos se mofaron de su postura, asegurando que ahora estaba atrapado y que un simple hechizo intermedio bastaría para acabar con él, pues se le conocía como el ser más débil entre los demonios.
No obstante, Kela sabía que su cuerpo siempre había estado limitado, que jamás había desatado su auténtico potencial ni mostrado su poder genuino. Por eso, decidió que era el momento exacto para probar cuán equivocados estaban. Con una facilidad impactante, desvió el conjuro enemigo usando su propio maná. Rin quedó atónita al ver semejante energía en él, e incluso los hechiceros celestiales se sorprendieron. Kela se abalanzó sobre el primer mago, golpeando su cabeza contra el suelo con violencia, destruyéndola con su poder. Si pensaban que carecía de poder, estaban terriblemente mal informados, dijo. Ahora obtendrán los hechos, en el más allá. El conjurador no pudo ni respirar, y su cráneo quedó pulverizado por el impacto mágico, completamente eliminado. Rin observaba en silencio, incapaz de asimilar que Kela estaba venciendo a hechiceros del gremio celestial usando únicamente su propia esencia, mientras los demás gritaban que aquello era absurdo, pues según todos los registros, Kela no poseía habilidades significativas. Pero él demostró que toda esa información era falsa. Los magos restantes comprendieron que no les quedaba alternativa y decidieron emplear un conjuro de nivel supremo. Optaron por invocar la lanza de resplandor, aun sabiendo que era extremadamente temerario, ya que requería toda su energía a la vez. Si fallaban, ambos perecerían. A pesar de ello, los dos magos ejecutaron el hechizo al mismo tiempo. Rin, ya sin fuerzas, entendió al instante que no resistiría esa descarga. Kela fue perforado por dos lanzas de energía, pero Rin alcanzó a protegerlo de una de ellas con su propio cuerpo, a pesar de ser empalada también. Incapaz de moverse, se disculpó con su amo por no haber podido resguardarlo hasta el final. Los hechiceros celebraron, seguros de que su estrategia había funcionado y que por fin habían terminado con ambos. Uno incluso sugirió, como premio, jugar con Rin, a quien llamó adorable criaturita. Aún herida, Rin le ordenó con severidad que no se acercara, sabiendo perfectamente lo que los humanos acostumbraban a hacerle a los demonios capturados. El mago ignoró su advertencia y afirmó que pronto disfrutaría de ella. Kela, consumido por la furia, pensó que incluso los humanos de ese mundo trataban a los demás como simples herramientas. Uno de ellos anunció entonces que antes de cualquier otra cosa, acabaría con la vida del descendiente del rey infernal. Casi sin aliento, Kela pensó que la salida del castillo estaba muy cerca, tan próxima, y sin embargo tal vez no lograría alcanzarla. Cuando todo parecía terminado, Rin gritó su nombre. En ese instante, Kela sintió una energía misteriosa envolviéndolo, y entonces percibió la silueta de su padre, el rey demonio Khaldun del Averno. Confundido, se preguntó si el combate había finalizado o si el plan de su padre había fracasado. Pero entonces escuchó su voz. Khaldun le confesó que había luchado en incontables guerras mentales, calculando cada probabilidad y cada destino, hasta llegar a ese momento crucial. Kela no terminaba de captar con claridad lo que su padre le decía. El soberano del abismo le aclaró que Zeldera carecía de empatía hacia otros seres demoníacos, razón por la cual jamás estaría capacitada para ser monarca, y que Tarme no mostraba ningún deseo de asumir la corona. Por ende, aunque fuera únicamente por un lapso breve, su descendiente Kela representaba la mejor opción para tomar el mando del trono. Kela creyó que se trataba de una equivocación, pero ya no había marcha atrás. En su última acción, Khaldun le transfirió la totalidad de su energía vital restante, revelando que el monarca del Averno poseía la facultad de legar su fuerza a su descendencia justo antes de fallecer. Kela, paralizado por la sorpresa y sin comprender del todo lo que ocurría, le preguntó qué estaba haciendo. Pero Hel pensó que su hijo no debía sufrir ni lamentar su partida, sino actuar con firmeza, como un verdadero demonio, enfrentando el destino sin titubear. En el campo de guerra, únicamente se conservaba la cabeza del rey entre los restos destruidos, simbolizando la conclusión de su existencia. El general Killman también había sido eliminado durante el combate, entregando su vida por la causa, y solo el capitán Sils junto a unos cuantos soldados humanos habían sobrevivido. Cuando los humanos se dieron cuenta de que el soberano de los demonios había perecido, comenzaron a festejar, creyendo que la victoria les pertenecía. No obstante, en ese preciso momento,
Kela recibió la herencia energética de su padre, y la reacción fue tan poderosa que estallidos de luz emergieron violentamente de su cuerpo, y también del cuerpo de Rin. Ella, confundida, preguntó qué estaba ocurriendo, mientras los conjuradores observaban aterrados, incapaces de asimilar cómo su poder mágico se había elevado tanto de un día para otro. Kela dudó si su padre realmente había muerto, pero pronto comprendió que todo el plan de Khaldun había funcionado hasta su conclusión. Los hechiceros se dieron cuenta de que su energía mágica se había agotado completamente y pensaron en escapar. Sin embargo, Kela le indicó a Rin que se hiciera a un lado. Él ya sabía que ahora cargaba en su interior la oscuridad más pura, aquella que había pertenecido a su progenitor, una fuerza tan vasta que absorbía todo a su alrededor. Los magos le gritaron que se mantuviera alejado, llamándolo monstruo, lo cual le trajo a la memoria las repugnantes ofensas que antes le habían dicho a Rin. Lleno de furia, se lanzó hacia ellos con un golpe tan brutal que acabó con los dos de un solo puñetazo, aplastándolos instantáneamente. Kela pensó, con ironía, que eran los propios humanos quienes actuaban como verdaderos demonios. Rin quedó inmóvil, observando con asombro y entendiendo que ese era el auténtico poder del rey demoníaco. Pero Kela también era consciente de que su cuerpo no soportaría esa energía mucho tiempo más. Le preguntó a Rin si podía caminar. A pesar de sus heridas, ella respondió afirmativamente, llamándolo con respeto mi joven amo. Entonces, Kela expresó que había llegado el momento de marcharse. Gracias al sacrificio de Khaldun, lograron salir de aquel castillo maldito. Muy pronto se encontraron en medio de inmensas praderas cubiertas de vegetación. Por un instante, Kela creyó haber alcanzado finalmente la libertad. Pensó que al fin podría desplazarse hacia cualquier sitio, vivir según su voluntad, y construir la existencia que siempre anheló. Pero de repente, fue envuelto por una magia desconocida. Rin inmediatamente identificó que se trataba de un conjuro de desplazamiento instantáneo. Kela, sin pensarlo, le pidió que lo sujetara de la mano para viajar juntos. Segundos después, ambos fueron transportados, cayendo como estrellas fugaces sobre un reino lejano, un lugar hermoso y totalmente diferente al anterior. Kela se preguntaba a qué lugar maldito habían sido lanzados. Rin, maravillada por la vista, comentó que desconocía que él tuviera la habilidad de lanzar conjuros de teletransportación. Sin embargo, Kela le explicó que él no lo había provocado, que parecía tratarse de un hechizo automático, algo que su padre había programado para protegerlos si llegaba a morir. Fue entonces cuando Rin notó que sus heridas habían sanado completamente. Supuso que habían pasado al menos 3 días inconscientes durante el trayecto y que el hechizo incluía tanto transporte mágico como curación completa. Rin comprendió que su padre, después de todo, sí se había preocupado por ellos. Entonces preguntó si el monarca infernal había fallecido en verdad. Kela le confirmó que sí. Todo había sucedido exactamente como Khaldun lo había previsto. Rin le dijo que él debía convertirse en el nuevo monarca demoníaco, aunque aún no comprendía del todo las razones. Explicó que había percibido un cambio en su interior, algo que lo transformaba en el heredero natural. A partir de ese momento, ella haría todo lo posible como su leal compañera, hasta que él tomara su lugar como soberano absoluto. Kela no lograba entender del todo lo que él decía. Kela sospechaba que tal vez había estado equivocado en todo, sobre todo porque, en ese instante, ni siquiera contaba con habilidades mágicas. De forma inesperada, Rin se sobresaltó. Reconoció de inmediato que el sitio donde estaban era la nación encantada de Arsold, un territorio famoso por concentrar a los más sobresalientes guerreros humanos entrenados para localizar y destruir demonios. Divisaron una gigantesca lona que homenajeaba el fallecimiento del soberano infernal, festejada por los ciudadanos de Talua, y se cuestionaron por qué, entre tantos sitios posibles, habían sido trasladados precisamente allí. Comprendían que, si alguien los descubría, estarían en una situación sumamente riesgosa. No obstante, Rin recordó que aún tenía la capacidad de ejecutar un hechizo de alteración física que les permitiría parecer humanos. Kela consideró que era una solución excelente,
dado que Rin dominaba bien ese tipo de encantamientos. Acto seguido, le pidió que le revelara todo lo que conocía acerca de aquel territorio. Rin detalló que Ars era un modesto archipiélago ubicado al este de Talua. Era un suelo favorecido por una bestia mítica, un enorme ser marino conocido como Watergore, que residía en las aguas aledañas. Su presencia había acelerado enormemente el desarrollo mágico de la región. Por ende, los hechiceros más potentes del continente habían emergido de allí, consolidándose como enemigos ancestrales de los demonios. A pesar de su potencial, Arsold seguía subordinado al dominio de Talua. Kela reflexionó por qué su padre lo habría enviado a un sitio tan hostil. Rin le recordó que estaban en la ciudad principal y que necesitaban marcharse con urgencia. Kaela replicó que una retirada requería organización y ella lo sabía de sobra. Pensó que, para alcanzar sus metas en ese nuevo entorno, debía comprender la magia, ya que en ese país todo se regía a través de Eva, desde las construcciones más elementales hasta las edificaciones más elaboradas. Allí, absolutamente todo dependía de sortilegios. Incluso Talo utilizaba la magia como base de funcionamiento. Aunque era consciente del peligro que implicaba permanecer allí, Kela también valoró que quizás ese lugar sería donde aprendería a reescribir su propio destino. Además, pensó que en ese entorno, quizá podría formar nuevas mazmorras al estilo de los videojuegos. Pero de pronto, el estruendo del estómago de Rin interrumpió sus pensamientos. Ella comentó que sería buena idea consumir algún alimento sencillo. Un tiempo después, Rin, o más bien Renjin Ren, se encontraba devorando una receta mágica popular en el territorio de Aidel, y no dejaba de alabar su exquisito sabor. Se entusiasmó tanto que solicitó una segunda porción, y afirmó que esa estaba aún más deliciosa. Kaela pensó que, para alguien que momentos antes estaba angustiada por haber llegado allí, Rin ahora parecía ridículamente emocionada. Ella propuso ir a una posada próxima, y él aceptó con tranquilidad. En aquella taberna se desarrollaba una gran celebración. Todos brindaban por el fin del señor demoníaco. El líder del evento era Sils, oficial del ejército Talcan, y la mayoría de los asistentes estaba completamente embriagada. Entre ellos se encontraban Rin y Kaela, fingiendo ser parte del festejo para no llamar la atención. Compartieron copas con los demás, tratando de pasar inadvertidos. Kela pensó que un breve respiro no les haría daño alguno. No obstante, Sils notó su presencia. Aquella pareja le resultaba extrañamente inusual. Tiempo después, Kaela se hallaba recostado contra una pared en un callejón, vomitando, mientras Rin se reía diciéndole que se le había pasado la mano con la bebida. Comentó que era obvio que no tenía resistencia, y añadió que, irónicamente, estaban allí conmemorando el fallecimiento del propio padre de Kaela. Él le respondió que fue ella quien comenzó a tomar. Pero repentinamente, el ambiente dio un giro inesperado. Las personas comenzaron a correr despavoridas por las calles, gritando que se había anunciado una nueva misión de categoría S. Todos se quedaron perplejos, ya que, hasta el momento, la única misión de ese tipo había sido la eliminación del rey demonio. Resultaba sumamente extraño que apareciera otra más. Rin tiró de Kela y le insistió en que fueran a averiguar de qué se trataba. Un grupo se agolpaba frente al nuevo anuncio, y ambos quedaron sin palabras al ver el rostro de Kaela dibujado como el próximo blanco. Lo identificaban como el heredero del soberano demoníaco, el último que aún quedaba por eliminar. Kela estuvo a punto de preguntar en voz alta por qué lo habían elegido, pero Rin le tapó la boca al instante para evitar que alguien lo escuchara. Fingió que estaba simplemente borracho, mientras algunos comentaban que él era el demonio más débil conocido, y que esa misión no parecía ni siquiera de rango S, sino de nivel B. Afirmaban que vencerlo sería pan comido. Kela entendió que, desde ese instante, mantener su verdadera identidad sería una tarea mucho más complicada. Se alejó junto a Rin, quien casi lo llamó por su auténtico nombre. Ella le consultó cómo debía dirigirse a él en público. Kela pensó rápido antes de contestar que podía llamarlo Sio.
Rin soltó una crítica, diciendo que ese nombre era horrible y le preguntó de dónde lo había sacado, pero Kela simplemente le ordenó que guardara silencio y siguiera avanzando. Rin comentó que no esperaba que descubrieran tan pronto que él seguía con vida. Kela respondió que ahora debían conseguir lo necesario en ese territorio y marcharse lo antes posible. Mientras procuraban alejarse sin atraer miradas, una mujer en el trayecto los observó fijamente. Era Sils, quien los interceptó y les preguntó si era cierto lo de la misión de nivel S. Kela asintió, y Rin explicó que solo habían mirado el cartel por curiosidad. Kela recordó que, en la taberna, muchos se referían a Sils como la promesa de Arsold, por lo que dedujo que se trataba de alguien de inmenso poder. Ella preguntó si el hijo del rey demonio estaba verdaderamente con vida, y se quejó diciendo que los demonios no sabían morir con dignidad. Kaela supuso que hablaba de él mismo, pero mantuvo la compostura. Rin mencionó que quizás ese descendiente del rey demoníaco ni siquiera era tan poderoso, y que no sería muy difícil acabar con él. Pero entonces, Sils los rodeó con ambos brazos y, acercándose más, preguntó si realmente sería complicado capturar a esa presa, incluso si se trataba del hijo del mismísimo demonio. Luego añadió que los había estado vigilando desde antes, y que desprendían un olor peculiar. Sin dar rodeos, les preguntó si acaso no eran algo más de lo que aparentaban. Aunque fuese un inconveniente incluso si se tratara del descendiente del soberano infernal, Sils comentó que ya se había percatado anteriormente de ambos y que desprendían un olor bastante extraño. Preguntó de forma directa si acaso eran algo distinto a lo que aparentaban. En ese instante, tanto Kela como Rin se quedaron paralizados, temiendo haber sido descubiertos. Pero ella soltó una carcajada y dijo que probablemente solo eran dos caminantes que llevaban jornadas sin asearse. Les cuestionó por qué no se habían limpiado, y ambos, aún nerviosos, intentaron aparentar normalidad diciendo que, en efecto, simplemente no se habían bañado. Kela creyó que por ahora estaban fuera de peligro. Más tarde, se encontraba descansando en un baño termal acogedor, acompañado de una charola repleta de golosinas. Mientras comía, reflexionaba si aquella comida también tendría propiedades mágicas. Pensó que siempre había anhelado habitar en un universo como el de sus juegos, y ahora parecía que ese anhelo se había concretado. Incluso consideró que aquel respiro no era tan negativo. Mientras tanto, Rin se hallaba sumamente inquieta, pues comprendía que si la identificaban, perdería la vida al instante. Eso era debido a que compartía la bañera con Rails. El comandante le preguntó si el baño era grandioso, y Rin, soltando una risita temblorosa, afirmó que sí, sin dudarlo. Rails notó su incomodidad y comentó que parecía una criatura oscura a punto de ser apresada. Rin, intentando desviar la atención, respondió con sarcasmo, imagínate si realmente lo fuera. Rails, pensando que necesitaba calmarse, lanzó un hechizo celestial para tranquilizarla. Rin sintió pánico internamente, sabiendo que ese tipo de magia era una de las más peligrosas para los seres demoníacos. Tal hechizo podía incluso deshacer su encantamiento de camuflaje. Mientras luchaba por conservar su apariencia humana, rogaba mentalmente que su maestro la auxiliara, pero Kela, al otro extremo, estaba completamente sereno, tomando una infusión en otro baño termal como si nada estuviese ocurriendo. Rails, relajada, le mencionó a Rin que tras la caída del monarca infernal, sentía que cada sacrificio en su existencia había valido la pena. Internamente, Rin solo deseaba que dejara de hablar y la dejara marcharse cuanto antes. Rails prosiguió, contándole que había sido seleccionada como hechicera desde su nacimiento, pero Rin, deseando escapar, la interrumpió alegando que necesitaba usar el baño y que regresaría pronto. Antes de dejarla ir, Rails insinuó que probablemente no le agradaba mucho el aroma santo. Más adelante, Rin se reunió con Kela y se desahogó, afirmando que la situación no podía haber sido peor. Kela, en cambio, expresó sentirse mucho más tranquilo luego del baño. Rin protestó diciendo que no era el momento para disfrutar de un baño, ya que su hechizo casi se había desvanecido. Kela, confundido,
preguntó qué significaba eso, y Rin explicó que Reils había utilizado una fragancia celestial cerca de ella, capaz de provocar la pérdida de maná en los demonios. Era una forma avanzada de magia humana que podía haber revelado su auténtica identidad. Reconoció que aquello pudo haber terminado muy mal, pero aún así, comentó que pensaba darse otra ducha antes de marcharse. Rin, impaciente, insistió en que debían irse de inmediato. Justo en ese momento, Reils apareció y les preguntó si ya se retiraban. Rin, intentando seguir con la farsa, respondió que deseaba otra ronda con ella en el jacuzzi, pero luego añadió que era hora de partir. Reils, que aún se encontraba cerca, preguntó si realmente deseaban irse y sugirió que al menos probaran las comidas y bebidas mágicas del reino. Brindó con entusiasmo mientras conducía a Kela, y Rin comenzaba a perder la paciencia con toda esa situación. Mientras tanto, un pelotón de hechiceros se agrupaba. Habían detectado una señal demoníaca en aquella residencia. No era cualquier demonio, sino específicamente el descendiente del rey infernal. Afirmaron que esa era una oportunidad irrepetible y que debían capturar a esa criatura. De inmediato. Mientras los magos se organizaban para atacar, Kela, Rin y Reils degustaban un banquete encantado. Reils comentó que la bebida estaba hecha con agua consagrada. Les pareció deliciosa, y Kela dijo que tenía un sabor excelente. Sin embargo, mientras seguía bebiendo, comenzó a notar que su cuerpo se calentaba intensamente. Se había dejado llevar tanto por el banquete mágico que no anticipó los posibles efectos colaterales. La bebida bendecida estaba comenzando a alterar su esencia real. Reils retomó la conversación que había comenzado en el baño termal. Compartió que todo lo que había hecho en su existencia había sido con el propósito de derrotar al monarca infernal. Dijo que se unió a la unidad Talcan y que se había entrenado incansablemente durante años. Relató que obtuvo una cicatriz durante una de las pruebas de ingreso al escuadrón. Rin, sorprendida, le dijo que ni siquiera había notado la cicatriz antes. Reils replicó que tenía una aún peor en el rostro. Entonces, apartó su cabello y reveló una gran cicatriz sobre su ojo derecho, confesando que ya no poseía ese ojo. Todos quedaron atónitos al verlo. Reils dijo que solía usar hechizos para ocultar sus marcas, ya que cada vez que las miraba, revivía el sufrimiento de sus días más duros. Explicó que para formar parte del batallón Talcan, los aspirantes debían probar que eran superiores al resto. Era la única forma de obtener la posibilidad de enfrentar al soberano del inframundo, debían tolerar el sufrimiento, romper sus propios límites y demostrar sin dudas que ese era el objetivo que verdaderamente deseaban alcanzar. Sils mencionó que había entregado toda su existencia a un único fin, eliminar al rey demonio. Luego, observó detenidamente a los dos y les preguntó qué habían estado haciendo ellos durante todo ese periodo. Se acercó a Kela y comentó que también parecía llevar consigo heridas de guerra, ¿cierto? Pero al levantarle ligeramente la prenda, no notó ninguna señal. Asombrada, dijo que su piel era tan tersa que ni siquiera parecía haber participado en una batalla, sin la más mínima cicatriz. Rin, por dentro, comenzó a desesperarse, sabiendo que ese contacto tan cuidadoso y próximo podría deshacer el hechizo de camuflaje que cubría el verdadero aspecto de Kela. Entonces, Sils, con una expresión más penetrante, le lanzó una pregunta directa: ¿era acaso un demonio? En ese instante, Rin se preguntó si lo había sabido desde el principio. Antes de que pudieran moverse, varias ratas emergieron alrededor de ellos y, en cuestión de segundos, se transformaron en hechiceros. No alcanzaron a preverlo. Tanto Kela como Rin comprendieron que habían sido emboscados y se preguntaron cómo habían sido localizados. Sin embargo, Sils, con una sonrisa en los labios, comentó que la llegada de los magos había sido totalmente imprevista. Los hechiceros confirmaron que la información del gremio era correcta y revelaron que ella había estado disfrazada todo el tiempo, una traidora infiltrada en el reino de Arzod. Era imposible que Kela o Rin hubieran anticipado eso. Kela comenzó a intuir que, en realidad, los magos no venían por él, sino por ella.
Esta sospecha se confirmó cuando Sils reconoció que los hechiceros estaban en lo cierto y que ya no tenía sentido seguir ocultando su identidad. De hecho, fue ella misma quien la reveló. Los magos, ya con la confirmación en sus manos, afirmaron que contaban con su declaración directa y se prepararon para eliminarla. Pero ella no retrocedió. Declaró con firmeza que era una maga de alto nivel del escuadrón Talcan, y que un grupo de simples hechiceros de Arsold no serían rivales para ella. Mientras tanto, Rin le insistía a Kela que debían salir de allí de inmediato, y Kela pensaba que la situación había escalado más allá de lo imaginable. Entonces, una inmensa explosión de energía mágica sacudió el lugar. Rin apenas podía creer el poder de Sils, que con un único conjuro había arrasado con todo. Kela se preguntó si tal vez ella los había protegido intencionadamente. La respuesta llegó enseguida, cuando Sils confesó que siempre había sabido que ellos eran demonios. No podía mentirles, ya que ella también lo era. Con una mirada decidida, Sils se presentó con su verdadero nombre, Shellshal Khaldun, hija del mismísimo monarca infernal El Khaldun. Tanto Kela como Rin quedaron paralizados, incrédulos ante lo que estaban escuchando. Claro, Shells les dijo que no había tiempo para largos discursos, así que optó por mostrarles la verdad mediante un hechizo de transferencia de recuerdos. Les compartió que había nacido como parte de un experimento. Después de muchos intentos fallidos, ella fue el primer éxito, una demonio capaz de ocultar sus cuernos y su esencia infernal. Kela apenas podía asimilar que estaba frente a la hija del rey demonio en persona. En la memoria viva, el propio rey expresó que su linaje fluía por sus venas, confirmando que Sils era su legítima heredera. Ella rememoró todo lo que había sufrido desde su nacimiento. Para ella, cada jornada había sido un tormento, soportó pruebas crueles, presenció la muerte de muchos como ella y creyó que tendría el mismo destino. Pero sobrevivió. Ahora entendía que todo tenía una finalidad. Era la hija del monarca oscuro. Declaró que era un privilegio servir a su señor, y el rey le respondió que la bendeciría. Con un nombre digno. La nombró Khaldun y le encargó infiltrarse en el territorio humano como espía, enviándole información directa. Creía que, como descendiente del rey demonio, no existía nada que no pudiera hacer. Tiempo después, se introdujo en el reino humano fingiendo haber sido capturada por demonios. Todos sintieron compasión por ella y la recibieron en Arsold. Allí comenzó su vida como espía del rey infernal. Con el paso del tiempo, aprendió la magia de Arsold y se volvió una hechicera cada vez más poderosa. Aguantó dificultades, venció obstáculos y finalmente se transformó en la integrante más poderosa del escuadrón Talcan, la Fuerza Especial de Arsold. Después de 15 años, por fin veía una oportunidad de reencontrarse con su padre. Anhelaba abrazarlo y huir con él, pero sabía que aún no era el momento adecuado. Su misión consistía en usar su magia en secreto para asistir al rey demonio en la derrota de Kelman, aniquilar a los enemigos en el campo de batalla y, una vez terminado todo, volver con él al castillo. El sueño de Sils era vivir junto a su padre como la verdadera Shellshal Khaldun. Sin embargo, nada sucedió como se había previsto. Kelman admitió que el rey demonio había superado todas sus expectativas, siendo el enemigo más formidable al que se había enfrentado. Pero el rey, altivo, respondió que no necesitaba el juicio de un humano patético como él. Enfurecido, Kelman lanzó su técnica definitiva, la lanza celestial. El monarca demoníaco contraatacó con su golpe supremo, las llamas del abismo. Sils apenas pudo reaccionar ante el enfrentamiento mágico entre ambos. En el instante de la gran explosión, oyó la voz de su padre dentro de su mente. Le habló directamente a Shellshal Khaldun, diciéndole que ahora ella era la sucesora, y debía proteger al próximo rey demonio hasta el final, como él lo había hecho con ella. Así concluyó la contienda, y el rey demonio pereció. Sils, destrozada, presenció la muerte de su padre sin poder hacer nada. Después, tuvo que regresar a Taloa y fingir que se unía a la población en la celebración por la caída de quien en realidad era su progenitor. Tras la ceremonia, decidió abandonar su cargo y volvió a Arsegund,
el sitio donde todo había comenzado. Se estaba adaptando nuevamente a ese entorno, pero con el propósito oculto de vengar algún día la muerte de su padre. Afirmó que su plan era iniciar por la destrucción de Arsold. Rin, aún tratando de entender lo sucedido, preguntó si de verdad era hija del rey demonio. Kela, por su parte, pensaba que todo era una locura. Creyó que ya se había librado de sus hermanos, aunque no fueran del mismo linaje. Nunca imaginó que surgiría otra hermana. Sils aclaró que no los forzaría a acompañarla como aliados demoníacos, pero deseaba que comprendieran algo: Arsold era, literalmente, la nación más impregnada de magia en el mundo. Cuanto más tiempo permaneciera en ella Sasich, menos oportunidades tendría la raza demoníaca de sobrevivir. Ella mencionó que Kela fallecería pronto si permanecía allí por mucho más tiempo. Kela aceptó que tenía razón. Incluso dentro de los videojuegos, los hechiceros solían ser las unidades más temibles de un ejército. Y en aquel instante, la figura más notoria, y por tanto más en riesgo en Ars, era él. Afuera, los magos comentaban que habían percibido claramente la explosión. Afirmaron que los tres no se saldrían con la suya y que emplearían toda la energía mágica que conservaban para eliminarlos. Eso enfureció a Kela, ya que seguían creyéndolo un simple humano, pero aún así estaban dispuestos a atacarlo sin pensarlo dos veces. Fue en ese momento cuando comenzó a adoptar nuevamente su forma demoníaca. Rin quedó completamente impactada, pero Kela le aseguró que solo era una reacción de autodefensa. Rails, por su parte, se sorprendió aún más al percibir la energía que emanaba de él, pues era idéntica a la del antiguo monarca infernal, su padre. Y así, esa noche comenzó lo que para Rin parecía una guerra sin fin, aunque en verdad se trataba de una masacre, porque eso era exactamente lo que sucedía. Pelear en Arsold era como luchar en su propio territorio, con solo tocar el suelo con el dorso de la mano, sabía dónde estaba. Desafortunadamente para los humanos, todos los edificios cruciales, incluyendo los gubernamentales y la escuela de hechicería, fueron arrasados. El propio Kela canalizó el maná del rey demonio para controlar a los humanos embriagados y desprevenidos por el festival. Con esa cooperación, la nación mágica de Arsold fue completamente destruida, no quedó ni rastro de vida. Al final, incluso el cielo parecía consumido por las llamas. Uno de los magos gritó que Arsold jamás sería derrotado fácilmente y que jamás perdonaría a los malditos demonios. Pero pronto fue reducido a cenizas por Sils, quien declaró que esa era su línea: no era ella quien debía perdonar, sino que eran los humanos los que no merecían clemencia. Anunció que comenzaría con Arsold, luego derrocaría a Tal Khan, y por último eliminaría por completo el imperio de Talwa. Rin pensó que eso era impensable. Kela respondió que ya se habían apoyado lo suficiente y que había llegado el instante de separarse. Sin embargo, Sils lo detuvo. Lo miró fijamente y le preguntó si de verdad pensaba que ella no lo reconocería. Dijo que él era Khaldun, el segundo hijo del rey demonio. Kela pensó que no tenía sentido seguir ocultándolo, así que asintió para confirmar que era cierto. Sils le preguntó si eso era verdad, ya que hasta ese momento solo lo sospechaba. Kela se lo confirmó. Ella explicó que, técnicamente, no era hija legítima del rey demonio, sino una especie de experimento generado a partir de su energía sanguínea. Por esa razón podía identificar a cualquiera que compartiera esa sangre demoníaca. Como fue creada después de que Kela naciera, técnicamente él era su hermano mayor. Luego, comentó que suponía que él también deseaba vengarse de su padre, y que por eso no debían tomar caminos distintos, sino seguir avanzando juntos. Kela meditó sobre el hecho de que sí, deseaba revancha, pero en realidad quería marcharse. Sils se preguntaba si él en verdad pretendía escapar siendo el último vástago del rey demonio, el heredero final de su linaje. Rin pensó que lo más prudente sería acompañarla, porque si no lo hacían, quizás realmente los eliminaría. Kela le respondió que, efectivamente, deseaba venganza, y se dio cuenta de que no tenía alternativa más que aceptar lo que ella proponía. Sils, emocionada,
dijo que entonces continuarían juntos, arrasando todo a su paso. Kela razonó que, de todas formas, tendría que aprender la magia de Arsold, y en ese momento la única persona capaz de enseñársela era precisamente ella. Decidió que podía quedarse al lado de Rhays un tiempo, usando el deseo de venganza como justificación y mientras tanto tratarla como una aliada. Mientras se alejaban del sitio del enfrentamiento, un hechicero humano que aún seguía con vida observaba en silencio, pensando que debía alertar al imperio de Talua. Tiempo después. En la ciudad de Taluisa, un mensaje de emergencia fue entregado directamente al monarca durante su banquete. El rey preguntó qué contenía exactamente el aviso, y el mensajero explicó que Sils, del escuadrón Tal Khan, en realidad era una demonio, y que Arsold había intentado eliminarla. El emisario agregó que Kela Khaldun, el último descendiente del monarca infernal, apareció durante el ataque y destruyó a Arsold junto a ella. El rey quedó totalmente atónito y preguntó si era cierto que el hijo del rey demonio estaba presente en Arsold. El mensajero lo confirmó, añadiendo que probablemente estaba aliado con Sils. Furioso, el monarca dijo que esa afrenta era intolerable. Declaró que no solo Sils, sino también el hijo del rey demonio, estaban desafiando su autoridad. Ordenó que ambos fueran ejecutados sin demora, y que se colocaran avisos por todo el reino ofreciendo recompensas. Quien eliminara a cualquiera de los dos sería promovido dentro del escuadrón Tal Khan. El mensajero de Aiden juró por su propio honor que ambos serían exterminados. Se acercó a la cabeza del antiguo rey demonio, ahora exhibida como una reliquia, y pensó en silencio que la maldición de aquel linaje aún no había terminado. Juró que erradicaría al último heredero de ese trono oscuro. Más tarde, el consejero del rey citó al mensajero y le informó que el general Qiyán ya debía haber recibido la alerta. Le pidió que regresara tan pronto como fuera posible. Aiden recordó a Qiyán como el caballero supremo, superior incluso a Killman. Para acabar con Kela y con Sils, necesitaban a Qiyán. Mientras tanto, Killmans fue notificado de que su hermano, Killman, había muerto sacrificándose para destruir al rey demonio. Preguntó si el monarca infernal estaba realmente muerto, y si era así, ¿por qué todavía lo necesitaban? El mensajero de Arsold le explicó que su misión ahora era cazar a Kela Khaldun, el último heredero del trono demoníaco. Killman respondió que no le importaba lo que los demás quisieran o no, lo único que contaba era que los demonios habían asesinado a su hermano. Por su parte, Kela estaba impactado por lo que observaba. No podía creer que tuviera que probar aquella comida tan inusual. Rhays comentó que no era necesario comer si ya estaba satisfecho, aunque para ella ni siquiera eso era suficiente. Rin preguntó cuál era el secreto de Sils para no ganar peso, y ella respondió que si entras rápido y sales rápido, no engordas. A Ren le pareció genial, y que él también opinó que era positivo tener una hermana aliada que no deseara eliminarlo, lo cual contrastaba con la actitud de Zeldera o Tarn. Temía que ella también estuviera envidiosa, así que le preguntó si tenía algún resentimiento hacia él por ser el descendiente sanguíneo del soberano del infierno. Esrich respondió que, por supuesto, había momentos en que deseaba acabar con él, pero que también era hija de ese mismo hombre al que siempre había venerado y honrado, por lo tanto, no podía detestarlo por ello. Aún así, como él tenía esencia infernal, ella sentía que debía resguardarlo. Kela se preguntó si, a diferencia de sus otros hermanos, ella realmente tenía intenciones protectoras. Afirmó que, desde ese instante, pondría en riesgo su existencia para asegurar la supervivencia de él, al ser el último vástago del rey del inframundo. Kela incluso se sintió cohibido y le dio las gracias. Rin, al observar todo, se preguntaba por qué se había puesto tan colorado, y para intentar acercarse, incluso le ofreció un muslo asado, pero no surtió efecto. Rin le aseguró que ella también lo resguardaría con toda su vida hasta el último momento. Kela respondió que eso ya lo había comprendido. Luego comentó que si el reino ya estaba informado de la aniquilación de Arul, era muy probable que pronto llegaran numerosos cazadores de criaturas demoníacas. Rhays coincidió, diciendo que el lugar era demasiado comprometido como para quedarse.
Pero Kela replicó que, en realidad, le parecía un sitio ideal para pasar la noche. Dijo que haría un pequeño esfuerzo y transformaría el área en una fortaleza invulnerable. Primero modificaron todo el terreno alrededor, alterando el paisaje en un bosque oculto. Mientras descansaba, Kela comprendió algo importante tras aquella contienda. Notó que tras utilizar grandes cantidades de maná, necesitaba reposar, igual que su padre. Cels, quien había consumido incluso más maná, durmió por mucho más tiempo. Gradualmente todos recobraron fuerzas, ilesos, amparados por la muralla escondida dentro del bosque encantado. Al mismo tiempo, en el reino de Talua, Killan había llegado por fin. Era parte del segundo batallón Talcan, denominado los Talcan Blancos. Su Majestad fue notificado de su arribo, y el rey comentó que solo al contemplar a esos jóvenes le recorría un escalofrío. No obstante, dio la bienvenida a la unidad. Uno de los integrantes mencionó al capitán Killan que parecía haber incrementado su poder, y que si el general Kilman lo viera, se sentiría honrado. La guerrera Audria reprendió a su compañera de por decir tonterías, y le replicó que Audria seguía igual que siempre. Otro soldado preguntó al capitán si debían obedecer la orden real. Él comentó que tal vez la furia del rey se disiparía si eliminaban solamente a Kela Khaldun. Killan pidió disculpas al guerrero Kalka, pues tenía que mostrarle algo relevante a Corley. Más tarde, ya dentro del palacio real, se detuvieron frente a la cabeza expuesta del rey demonio. El hermano de Kilman declaró que ese ser había sido quien asesinó a su hermano. El auténtico responsable era Kela Khaldun. Dit comentó que esa cabeza era repulsiva. Ilmans preguntó entonces a Corley si el hechizo de localización funcionaba solo con la cabeza del rey demonio. Ella afirmó que sí, ya que aún poseía trazos de sangre, lo cual permitía rastrear a cualquier ser de su linaje. Con ese dato, Corley activó el conjuro, y Killan ordenó a Khaldun del infierno que permaneciera alerta para que pudieran seguir el rastro de los objetivos desde ese instante. Mientras tanto, Cel se levantó reforzada y dijo que ahora que se sentía recuperada, perseguiría a los malditos humanos. Advirtió que pronto emergería el segundo escuadrón Talcan. Rin, confundida, preguntó qué significaba eso. Reis explicó que el reino de Talua nunca confió totalmente en el primer escuadrón, y que en realidad eran solo conejillos de indias en un experimento. El verdadero escuadrón, el que había recibido todo el respaldo del reino, era el segundo, los Talcan Blancos. Kela dijo que jamás había oído hablar de ellos. Reis explicó que era la unidad comandada por Killan, el hermano menor de Kilman. Era un grupo de élite, compuesto solo por prodigios del combate. Kela preguntó si eso quería decir que el propio Kilman, quien había eliminado al rey demonio, era más débil que ellos. Reis respondió que sí, que Kilman era mucho menos fuerte. Los guerreros blancos eran notablemente superiores, y ella ni siquiera podía calcular el nivel de su poder. Rin preguntó entonces cómo podían enfrentar al reino de Talua frente a enemigos tan formidables. Reis explicó que los Talcan blancos estaban dispersos, entrenando de forma individual, así que pasarían días o semanas antes de que se reunieran. Justo por eso, debían atacar Talua cuanto antes. Pero Kela pensó que Talua era mucho más amplio que Arsol y que no podían confiar únicamente en la fortuna en un conflicto de esa escala. Luego le dijo a Cels que todos estaban tras él, el descendiente del soberano del infierno, así que probablemente los Talcan blancos ya estaban juntos. No tenía sentido que ellos invadieran Talua solos y sin refuerzos. Necesitaban un ejército y una base fortificada. Todos prestaron atención. Kela afirmó que con un batallón de demonios, ni siquiera los Talcan blancos podrían derrotarlos, y que su base resistiría incluso una invasión de Talua. Dijo que edificarían la mazmorra más poderosa jamás concebida. Esto emocionó a Reils y inquietó un poco a Rin, quien dijo que no debían apostarlo todo sin saber si podían triunfar. De lo contrario, terminarían como su padre. Primero crearían la mazmorra más formidable, y solo después iniciarían la guerra. Pero al escuchar el plan, Rin también se entusiasmó.
Ezreal declaró que el plan era inteligente y que no esperaba menos del hijo del rey infernal. Kela pensó que era bueno que les gustara, ya que el plan se le acababa de ocurrir en ese momento. Rhaes dijo que el primer paso sería formar una armada demoníaca. Conocía a alguien con quien podía contactar. Ambos estaban motivados por la idea de la guerra, y Kela sintió que eso también sería beneficioso para él, porque finalmente tendría la oportunidad de forjar su propio mundo, el mapa que siempre había imaginado pero nunca había podido construir. Ahora lo haría realidad. Le preguntó entonces a Ezreal si conocía algún demonio confiable. Primero tendrían que aprender detalladamente sobre la geografía de la región. Sils dijo que eso era astuto y que conocía a alguien ideal para ayudarles con eso. Más adelante, durante el viaje, Kela empezó a absorber conocimientos sobre la magia de Arzón. Por supuesto, Ren se sentía celosa de verlo tan cerca de su propia hermana. Pensaba que esa chica tenía claramente conflictos internos. Kela consideraba que dominar esa magia era algo complejo, pero gracias a la sangre del rey demonio, logró dominarla velozmente.